Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero hacer un comentario de hispanidad. Eh, el título de este vídeo va a ser, salvo que cambie de idea, servir o controlar al ciudadano desde el gobierno. Servir al ciudadano desde el gobierno, servir al pueblo, a la ciudadanía desde el gobierno o controlarla desde el gobierno. Y tiene que ver con una idea que me ronda desde hace tiempo por la cabeza, desde que he estado estudiando el tema del socialismo sobre todo del socialismo y de la deriva que ha llevado la hispanidad desde ser la monarquía hispánica, el gobierno más importante de la historia de la humanidad, a lo que es al desastre catastrófico calamitoso que es ahora. Y os quiero leer un breve fragmento de un artículo de Ramiro de Maeztu. Hace poco la asociación Luz de Trento publicó Santiago y Cierra España, un recopilatorio de artículos de Ramiro de Maeztu, prologado por José Javier Esparza y epilogado por Marcelo Gullo, que además Marcelo tuvo la amabilidad de firmármelo. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues os quiero leer, porque cuando llegamos a ciertas conclusiones, luego descubrimos que me ha pasado que he llegado a cierta conclusión y he descubierto que ya lo podía suponer, que está todo inventado, que alguien lo había pensado antes que yo, porque en este caso Ramiro de Maeztu. Os quiero leer el fragmento porque me parece clave. Por eso, bueno, este es al final de su artículo, de un largo artículo, razones de una conversión. Bueno, decía, por eso no hubo nunca un gobierno que encontrara mejores servidores que la antigua monarquía católica española. Nunca hubo, o sea, lo que dice Ramiro de Maeztu, que la monarquía española, la monarquía hispánica, tuvo los mejores servidores de todos, los mejores gobernantes, los mejores ministros, mientras se mantuvo fiel a su ideal misionero. Mientras fue católica, mientras fue apostólica, sobre todo mientras fue, lo que dicen en concreto es mientras fue apostólica, la monarquía hispánica tuvo los mejores servidores públicos, los mejores ministros, los mejores gobernadores, los mejores virreyes. Pero cuando se empezó a pensar en ella, cuando algunos empezaron a pensar en ella, en España, que España se había sacrificado demasiado por la Iglesia, aparecieron al mismo tiempo los españoles que pensaron que habían hecho demasiado por la monarquía y por España. O sea, cuando empezaron a aparecer personas en España que estaban en contra de esa servidumbre de la monarquía hispánica al apostolado cristiano, es cuando aparecieron también las personas que dijeron que se gastaban demasiado, que se sacrificaban demasiado por la monarquía y por España. Y es cuando empezaron a degradarse hasta el punto ínfimo que podemos ver ahora de la gentuza que nos gobierna. Continúa luego, os voy a leer un poco más. Continúa luego, al final de todo ello, al final de todo su proceso de pensamiento, dice Ramiro de Maeztu, me encuentro con que mi patria perdió su camino cuando empezó a apartarse de la Iglesia, y no puede encontrarlo como no se decida de nuevo a identificarse con ella en lo posible. Es mucha verdad que en los siglos de la Contrarreforma España sacrificó sus fuerzas a la Iglesia, pero esta es su gloria y no su decadencia. Y no puedo estar más de acuerdo con Ramiro de Maeztu. Hay dos grandes maneras de gobernar en todo el universo, en todo el mundo, en toda la historia. Hay dos grandes maneras de gobernar. Que el gobierno se entienda como un ejercicio del poder, lo cual siempre es, o sea, siempre ejerces el poder, que lo tiene el gobierno. Pero que se entienda que la esencia del gobierno es el ejercicio del poder para que los gobernantes hagan y deshagan lo que ellos estimen oportuno, o que todo gobernante vea
o que el gobernante vea que su puesto es un puesto de servicio a sus semejantes, porque su ideal de gobierno es el Evangelio, el mandamiento de Cristo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esas son las dos formas, y no se me ocurre ninguna más. Si a alguien se le ocurre, que lo ponga en los comentarios. Esas son las dos maneras. La primera acaba derivando o en la tiranía, o en una situación prototiránica, o en la tiranía, en una revolución, en guerra y enfrentamiento. Y la segunda, pues todavía no ha existido más que durante un par de cientos de años en el apogeo de la monarquía hispánica. Solo ha habido, casi con toda seguridad, lo podríamos elaborar un poco más, pero solo ha habido casi con toda seguridad en toda la historia un gobierno que tuviera como ideal de gobierno la segunda forma, la del servicio a la humanidad, o sea, en la que los gobernantes se consideraban servidores de la humanidad y que utilizaban su puesto para promover lo mejor para todos los seres humanos. Y es la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Esto da para mucho, no me voy a enrollar, pero podríamos elaborar en qué momento España o abandonó o dejó un poco de lado el ideal católico y se pasó a la forma de ver el mundo y de ver la gobernanza que tienen todos los demás países, que es el nacionalismo. O sea, que conduce, no es el nacionalismo, pero conduce al nacionalismo. O sea, primero la nación, primero los intereses de la nación y luego todo lo demás. Cuando se rompió eso, se empezaron a desatar los vínculos entre España y la Iglesia, entre España y sobre todo y el apostolado cristiano, y se empezó a ir todo a la porra. Como decía, cualquier gobierno, cualquiera, bueno, lo he comentado 1000 veces, lo voy a repetir, ley de conquest de la política. Toda organización que no sea activamente conservadora, yo diría más bien apostólica, derivará en socialista o en liberal y luego en socialista. Se descompondrá, se pudrirá y acabará derivando en liberal y luego socialista. Todo gobierno que no tenga como ideal el mensaje de Cristo y transmitir el mensaje de Cristo como lo tenían los gobiernos de la monarquía hispánica de los siglos XV y XVI, acabará derivando en una tiranía o justificando en cierta medida una rebelión contra él, una revolución. Me pregunto, ¿fue con el cambio de dinastía cuando los Austrias dejaron de gobernar la monarquía hispánica y lo empezaron a gobernar los Borbones? ¿Fue ese cambio el que nos llevó al abandono del ideal católico? ¿Ya se estaba abandonando en el siglo XVII por Felipe III y Felipe IV? ¿Fue quizá la lucha por la supervivencia por el mantenimiento de los territorios españoles en Flandes, esa terrible guerra que duró tantísimos años? ¿Qué era más importante en Flandes? ¿El mantenimiento del control del territorio por parte de la monarquía hispánica o la defensa de los valores católicos y de los ciudadanos católicos del sur de Flandes, de lo que es ahora Bélgica, frente a los protestantes del norte? La defensa de la fe, ¿qué era más importante? ¿La defensa de la fe o el mantenimiento del control del territorio? ¿En qué medida uno o el otro? La cosa es que la lucha
contra otros poderes nacionales, contra Francia fundamentalmente, pero luego contra Holanda, contra Gran Bretaña, bueno, contra Inglaterra, y luego las guerras de religión. Todo eso provocaron en los dirigentes de la monarquía hispánica la sensación de que estaban sacrificándose, y probablemente es cierto, estaban sacrificándose por el ideal cristiano, por el ideal católico, por el auténtico catolicismo. De hecho, ellos lo creían a pies juntillas, que ellos estaban llevando a cabo una guerra por el bien de la cristiandad, para mantener la verdadera fe. O sea, eso lo creían sin ningún género de dudas. Y en algún momento se decidió que luchar por defender la verdadera fe no era el camino de España, o que ya se había luchado lo suficiente, o que conllevaba demasiados sacrificios. Y eso nos llevó al desastre. O sea, ese fue el desastre que nos venció. Porque destruyó la espina dorsal, partió la espina dorsal de la monarquía hispánica, que era una sola fe, que era el verdadero motivo del éxito de la monarquía hispánica, el apostolado cristiano. Y ese cambio, el abandono, no el abandono total, porque no se abandonó totalmente, pero el abandono del apostolado cristiano, el ceder ante determinados poderes, pues cuestiones como las de las misiones en el Amazonas, o en California, que dejáramos de abanderar. O sea, que en algún momento se abandonó ese abanderamiento, ese apostolado, como razón fundamental de ser de la monarquía hispánica. En algún momento eso se abandonó y se pasó a centrarse en el interés nacional. Y el interés nacional es lo que hace todo el mundo. Todos los países se centran en el interés nacional. Y el nacionalismo, a fin de cuentas, es, como ya hemos dicho mil veces, la justificación de la xenofobia, la justificación ideológica de la xenofobia. El patriotismo es lo que necesitamos. El patriotismo. Y no se puede ser un buen ciudadano sin ser un buen patriota, no se puede ser un buen cristiano sin ser un buen patriota. Y como he dicho en otras ocasiones, si en algún momento futuro recreamos algo parecido, una gobernanza común de espíritu católico, de espíritu universal, tendrá que estar basada, si alguna vez vuelve a existir algo así, tendrá que estar basada en el apostolado cristiano. Esa tendrá que ser su base fundamental. Si se basa en el dominio, en el control, en la conquista, en aquello que les importa tanto a los anglosajones y a todos los que no son católicos, y a todos los necios que no son capaces de ver que el éxito de la monarquía hispánica se debió al apostolado cristiano y no a los cañones, las armaduras, ni siquiera la habilidad diplomática, las mejoras, las ventajas tecnológicas, todo eso fueron factores importantes, pero no el factor principal. El factor principal fue el apostolado cristiano, la convicción profunda de que estaban llevando a cabo la obra de Dios, de que estaban haciendo algo fundamentalmente bueno por aquellos indios y por toda la humanidad. Esa fe profunda perdón, esa fe profunda era el motor de toda la monarquía hispánica. Y si lo hubiera seguido siendo, habría seguido en pie. Las guerras de desintegración de la monarquía hispánica, las mal llamadas guerras de independencia de Argentina, México y todos los demás países, las mal llamadas guerras de independencia, que deberían llamarse guerras de desintegración de la monarquía hispánica, fueron guerras nacionalistas.
No puede haber mayor expresión de xenofobia que las proclamas, mensajes y órdenes constantes de Bolívar, de Simón Bolívar, para exterminar, aniquilar, asesinar, ejecutar y no dejar con vida ni a un solo español. Lo cual hizo continuamente. O sea, Bolívar estuvo continuamente ordenando, alentando y proclamando el exterminio absoluto, el genocidio total de todos los españoles. No puede haber nada más nacionalista que cometer un genocidio contra los que consideras extraños. No eran extraños. Él señaló a los españoles como extraños para justificar su genocidio. Desde luego no es muy cristiano. Es totalmente nacionalista. O sea, las guerras de desintegración de la monarquía hispánica fueron guerras nacionalistas. Y si alguna vez se deshace aquello, tenemos que abandonar el nacionalismo. Tenemos que abrazar el patriotismo y abandonar el nacionalismo. Y como ya he dicho en otras ocasiones y en otros vídeos, porque son dos cosas totalmente opuestas. El nacionalismo es la justificación ideológica de la xenofobia y el patriotismo es el sentimiento natural de amor por tu país, por tu cultura, por tu tierra y por las gentes que los pueblan. Por las gentes que la pueblan. Quiero mencionaros una última cosa. Origen etimológico de la palabra ministro. El término ministro deriva del latín minister, que significa sirviente o criado, también ayudante. Nuestros ministros deberían ser sirvientes de la ciudadanía. Los funcionarios públicos son servidores públicos. Deberían servir a la ciudadanía y no ser sus guardianes, sus controladores o sus dominadores. Sin embargo, y aquí me voy a referir brevemente a la Unión Europea, la Unión Europea lo ve de otra manera. Los gobernantes son, para ellos, y se ven todas las legislaciones y todas las comunicaciones que emiten, para ellos los ministros y nuestros gobernantes son los transmisores de las órdenes de Bruselas, destinadas a mantener el control absoluto sobre la población y decirnos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, pensar, comer, decidir, dónde podemos ir, dónde podemos trabajar, todo. No puede haber libertad y no puede haber un gobierno legítimo si sus gobernantes no se consideran servidores del bien público, servidores públicos. Y me remito al comportamiento, por ejemplo, de los ministros del gobierno español en estos días, dedicándose a insultar a diestro y siniestro. O sea, no puede haber, por ejemplo, un ministro como Óscar Puente que se dedique sistemáticamente a insultar a otros ciudadanos y a bloquearles, cuando es un servidor público. Es completamente imposible que un gobierno funcione con semejante caterva. Y es completamente imposible que la Unión Europea funcione cuando los ministros y los diputados en general y tal se consideran los guardianes, los guardianes de nuestras celdas. En pocas palabras, los guardianes de nuestras celdas. Celdas hechas ahora con legislación y no con barrotes, pero han intentado poner los barrotes también. Bueno, no me enrollo más. Lo dicho. Servir o controlar al ciudadano desde el gobierno. Esas son las dos únicas vías. Y como ya dije en alguna ocasión, los hispanos tenemos no solamente el derecho, sino que tenemos la obligación moral de proponer una forma de gobierno que sea sustancialmente diferente de la que propone la Unión Europea. Tiene que estar basado en el Evangelio, en el apostolado y en la creencia de que los ministros y los gobernantes
están al servicio del ciudadano y no están para controlarnos, para pastorearnos, para decirnos lo que tenemos que hacer, comer, dónde trabajar, dónde vivir, cómo hacer las cosas, cómo pensar y todo. No puede ser así. Bueno, no puede ser porque conduce a la tiranía y va a acabar como han acabado todas las tiranías. Que la gente ya está pensando en la revolución. Y la revolución nunca es la solución, pero contra un gobierno tiránico pues no queda otra. Es así. En fin, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.